Para eso vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Como dice que el campo escalar es este, el campo A, y el campo vectorial es llamarlo vector. Uno quedaría así. Que no es más que el producto de un vector por un escalar, no es un producto escalar, no es un producto vectorial, es un producto de vectores por escalar. La divergencia del producto de estos dos campos, divergencia, es en coordenadas cartesianas la derivada parcial del primero de los términos, es decir, de la componente en el eje respecto a esto, más la derivada parcial de la componente que le quiere un producto de dos funciones. La derivada de un producto es la derivada del primero de los dos términos, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y esos términos luego el siguiente que tenga que ver con las derivadas de A. Y los otros que tienen que ver con la derivada de B. Observar que en los que tienen la derivada de A aparece la derivada de A sobre X, la derivada de A respecto a Y, perdón, la derivada de A respecto a Z. Como A es un escalar, podemos acordarnos de lo siguiente: gradiente de A. La derivada de A respecto a X, tres términos aparecen aquí: derivada de A respecto a X, derivada de A respecto a Y, derivada de A respecto a Z, pero multiplicada por B sub X, de su Y y de su Z, respectivamente. Por lo tanto, los tres términos donde aparecen la derivada de A no es más que lo siguiente: el producto escalar entre el gradiente y el vector B. Multiplicar escalarmente por B. Esos son estos tres primeros términos. Ahora, los segundos términos son más fáciles porque tienen un factor común que es A. Y van a tener la cualidad de ser factor común de la derivada parcial de B respecto a X más la derivada parcial de B sub Y respecto a Y más la derivada parcial de B sub Z respecto a Z, lo cual corresponde con la divergencia de Z. Perdón, por la divergencia de Z. Por tanto, cuando tengamos la divergencia del producto de un campo escalar con un vectorial, es gradiente del escalar multiplicado escalarmente por el campo vectorial más el campo escalar por la divergencia del vector. Esta ecuación es una ecuación importante, la vamos a usar varias veces a lo largo de nuestro curso. Claro, ¿cómo es que se calcula el potencial debido a una carga puntual? El potencial debido a una carga puntual es K sub E, la constante de la media de Coulomb, por la carga dividido entre el módulo de la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Podríamos decir que es el potencial que la carga produce en el extremo del vector R. La geometría asociada con eso es donde sale el vector posición. Un vector posición de la carga y un vector R menos relativa cuyo módulo es la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Es el origen del sistema de respuesta. Ahora, si hubiésemos tenido distribuciones lineales, superficiales o volumétricas, va a dar esta misma ecuación, siendo que el potencial del extremo del vector R es más que la integral de la suma de K sub E por los diferenciales de carga que se convierten en sigma por D dividido entre el módulo de R menos R'. Le voy a poner
la geometría asociada con ese procedimiento. Como hace que esta es la superficie, S. Tenemos el origen de un sistema de referencia. Hay un diferencial de carga que se encuentra en la posición R'. Habrá un punto de observación en algún lugar. Y este es el vector R menos R', que va del diferencial de carga al punto de observación. Noten que la geometría es esa. Estoy diciendo que la densidad superficial la evalúo en R' porque allí es donde está la carga. Si hubiésemos tenido una distribución volumétrica, aquí tengo un diferencial volumétrico. Volumen, donde está justamente el valor de nuestra diferencial de carga, la cantidad diferencial de carga, el potencial asociado con esto va a tener una forma. Esta sube por el diferencial de carga que es ρ evaluado en R', en el extremo de R', por el diferencial de volumen, y dentro de una distancia que hay entre el diferencial de carga y el punto de observación. Nosotros calculamos un potencial que tiene esta forma, lo que esté multiplicando a su vez y a el diferencial de B' dividido entre la distancia debe ser la densidad. Algo parecido con la distribución de tipo volumen que es superficial. Entonces, esto son cositas que ya hemos visto. Ahora, vamos a utilizar justamente estas cositas para tratar de encontrar cuál es el campo eléctrico y el vector potencial asociado con una distribución de tipo material dieléctrico. Entonces vamos a ver cómo usar esto para materiales dieléctricos. Para eso tenemos que acordarnos también de algo importante, el potencial debido a un dipolo alejado. Eso lo vimos en una clase anterior. Vamos entonces a utilizar eso. Déjenme copiar la geometría, es prácticamente la misma que hemos usado ahorita. Hay un vector posición del punto de observación y un vector donde está el dipolo. Ya con esto nosotros podemos empezar a trabajar, pero vamos a refrescar alguna cosita que también vimos en una clase anterior, que es la siguiente: el gradiente del inverso de la distancia. ¿Cuánto vale el gradiente del inverso de la distancia? Pues hemos entendido que la distancia la sustituimos por R menos R', que es la distancia entre dos puntos. Sustituir eso aquí y decir que el gradiente de es importante notar que esto lo pudimos haber hecho en coordenadas cartesianas de una clase previa. Yo lo hice en coordenadas cartesianas, lo hice en coordenadas esféricas y también lo hice en coordenadas cilíndricas, pero poniendo que R' coincidía justamente con el origen. Ahora es importante notar que entonces las derivadas se hicieron con respecto a las coordenadas de R. Para llegar a esta ecuación, las derivadas se hicieron con respecto a las coordenadas de R. Vamos a notar eso, que va a ser importante lo que vamos a hacer. Pero ya con esto nosotros podemos ver aquí algo interesante. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de calcular las derivadas con respecto a las coordenadas de R, las hago con respecto a las coordenadas de R'? Bueno, aplicamos la regla de la carga. Diríamos que cada una de las derivadas con respecto a R', la deriva con respecto a las coordenadas de R, por la deriva
va a representar coordenadas R'. Pero la única diferencia va a ser entonces un signo. Por lo tanto, si decimos calcular los gradientes, el gradiente no en función de la coordenada de R, sino en función de la coordenada de R', nos va a quedar algo parecido a lo siguiente. Tenemos que hacer una distinción, porque uno puede confundir a esto con aquello otro y se diferencian en un signo. Entonces, para no confundir las dos expresiones que son diferentes, vamos a hacer algo. Vamos a usar una prima allí para indicar que estamos derivando con respecto a las coordenadas de R'. Porque si no, nos podemos equivocar. Cosas que se llamen hipótesis. Ya lo que son los materiales dieléctricos. Ya el material dieléctrico no es más que un material no conductor, en el cual lo que va a ocurrir es algo muy parecido a lo siguiente. Nosotros tenemos un material dieléctrico formado por átomos. Los átomos están entrelazados entre sí por muchos dipolos. Y están en general en cualquier dirección. En el plano del pizarrón, porque no lo puedo pintar en todas las direcciones. Yo estaría en una situación tridimensional. El número en la realidad es un número extremadamente grande. Ahora, este es un trozo de material dieléctrico al cual no le estamos aplicando ningún campo. Pero ¿qué pasa si le aplicamos un campo? Las cargas del dieléctrico, las positivas quieren irse hacia dónde? Hacia el campo. Hacia donde va el campo, y la negativa en el sentido opuesto. Por lo tanto, es una cosa interesante que va a ocurrir aquí. Si nosotros agarramos un gran número de cargas, un gran número de estos dipolos en una región como esta, y sumamos las cargas, nos vamos a dar cuenta que la carga aquí tiene tendencia a ser cero, porque habrá cargas positivas y negativas. Aquí hay una positiva por acá, aquí hay una positiva elevado. Esta cantidad en promedio va a ser cero, pero se ve algo aquí, por acá la carga también es cero, pero noten esto. Estas cargas, las de este lado y de este lado, son positivas. ¿Y ellas dónde están? Esas cargas están en la superficie. Entonces, por efecto del campo van a surgir algunas cosas importantes. Una, se polariza. La otra, por efecto de la polarización van a aparecer densidades de cargas superficiales y un reordenamiento de las cargas. Ese reordenamiento de las cargas provoca una densidad de carga volumétrica. Entonces, el objetivo en este momento es encontrar las densidades de cargas superficiales y la densidad de carga volumétrica. ¿Y qué es una carga libre? Una que no está ligada. Ese volumen de su cero primo, que tiene una superficie S, que es una superficie externa, y en ese volumen voy a tomar un pedacito de un delta B, un pedacito de volumen. Ese pedacito de volumen va a ser lo suficientemente pequeño como para decir que está en una determinada posición. Ahora, el punto de observación va a ser el siguiente. Aquí tengo un vector R que me da la posición del punto de observación. Vamos a
tener un vector R menos R', que es un vector que va del diferencial de carga con la delta de la carga hacia el punto de observación. Pero vamos a acordarnos algo que vimos en una clase pasada, y es la definición de momento dipolar. Entonces, si nosotros sumamos todas las cargas multiplicadas por la posición, tendríamos algo como esto. Entonces, volumen, ρ en el extremo, el vector R', diferencial de volumen, y lo multiplicamos por la posición. Esto es nuestra cantidad de nuestro momento dipolar en todo el volumen. Ahora se consigue de la manera siguiente: en cuánta de la cantidad P hay por unidad de volumen para volúmenes muy pequeños, es decir, el momento dipolar por unidad de volumen. Vamos entonces a imaginarnos que hay una cantidad que estamos definiendo justamente de esta manera. Cuidado, veamos, esto realmente es como una derivada. Requiere un volumen completo, un volumen grande. El vector cantidad, el vector P, el vector de el momento dipolar, pero este otro no. Como estamos hablando de volumen pequeño, P es un campo vectorial. Su fecha P, la P mayúscula, es un campo vectorial. Diferencial de volumen. Podemos hablar entonces que aquí puedo calcular cuál es el vector de polarización. El vector de polarización tiene la unidad siguiente. ¿Cuál es la unidad del vector de polarización? Será la unidad del momento dipolar, que es metros por kilómetro cúbico, en metros cúbicos. Es decir, el momento dipolar por unidad de volumen, el vector de polarización, tiene por unidad la misma unidad que tiene una densidad superficial. Esta es la unidad de la densidad de carga superficial. Entonces este vector tiene esa cualidad. Vamos a anotar esto: la unidad de P. Entonces, una situación ligeramente diferente. ¿Cuál es la situación? Que para volumen pequeño puedo quitar la palabra límite y decir que el momento dipolar de una determinada región, voy a llamar delta P minúscula, multiplicado por delta B, es la próxima este momento dipolar está aplicado en un punto. Podríamos decir que este momento dipolar es, si queremos, el que está en R'. Ahora, si usamos esta ecuación, podemos conseguir el potencial debido a esta cantidad pequeñita, la construcción del potencial en un punto alejado. Dividido entre el módulo de R menos R'. Si tomamos ahora el límite, cuando el volumen es pequeño, esto se convertiría en un diferencial del potencial. Y esto es justamente un diferencial de volumen. Y posteriormente el potencial lo podemos calcular integrando.
Entonces, noten que esto nos permite entonces conseguir cuál es el potencial que esta configuración de cargas de un material dieléctrico produce un punto de observación que está en el extremo del vector. Ahora, profesor, o sea, ¿cómo pasó lo que estaba en el potencial para la derecha? no, yo lo único que estoy usando es esta misma ecuación. O sea, claro, porque cae con un bipolar. Si aquí pongo delta P, mira el potencial, podríamos poner en función de esa ecuación lo siguiente: sería de volumen into que estamos llamando velocidad. Entonces, noten que esta ecuación permite el cálculo del potencial. Y no solamente que permite el cálculo del potencial, sino que va a permitir el cálculo del potencial en el extremo del vector ERA. Y podríamos calcular el campo eléctrico producido por el material dieléctrico. ¿Cómo podría calcular ese campo eléctrico? Con el vector gradiente del potencial. Entonces, vean que hemos avanzado bastante, pero hay algo que uno tiene que tomar en cuenta aquí. Es decir, sí, profesor, eso se ve bonito, pero siempre y cuando conozcan el vector de polarización. Si no conozco el vector de polarización, no puedo hacer esto. Es decir, esta ecuación está limitada a que conozca el vector de polarización. ¿Hay manera de determinar ese vector? Sí. Muchas veces se puede determinar hasta de forma experimental. Ahora, vamos a fijarnos aquí en algo interesante. Lo mencioné al comienzo de nuestra reunión de hoy. ¿Qué es? Ser un gradiente de alto. ¿Qué cosa? Que las derivadas se hacen con respecto a las coordenadas de R'. Ahora, si tomamos en cuenta eso, noten aquí lo siguiente: entonces el potencial en el extremo del vector R se convierte en esta integral. Este producto escalar no es más que P en el extremo del vector R' junto el gradiente de 1 sobre R1. Hemos llegado entonces a una ecuación donde aparece un producto escalar de un campo vectorial por la divergencia de un campo escalar. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto nosotros? Lastimosamente lo borré, de la divergencia del producto de un campo escalar por uno vectorial. Supónganse que usamos esa fórmula, la fórmula de la divergencia del producto escalar de un campo, pero del producto de un campo escalar por uno vectorial. Y usamos ahora lo siguiente: había un campo escalar que habíamos llamado A. Ese campo escalar lo voy a poner como 1 sobre dieléctrico, sigue siendo neutro, eso es importante. Nosotros podríamos calcular la carga de ese material dieléctrico, la carga total del dieléctrico integrando. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cómo se sabe que la fórmula de la densidad volumétrica es el vector de polarización por la normal? Acuérdate lo que pusimos al comienzo de la clase. De hecho, cuando comenzamos la clase, yo puse una formulita refrescando de cuánto era el potencial. ¿Te acuerdas la formulita que habíamos escrito? ¿Cuál es el potencial debido a una distribución superficial y una volumétrica? Ah, sí. Entonces, ¿cómo eran esas formulitas? La constante por La constante por sigma y entre el módulo de R. Entonces, esto es sigma. Y la otra era la constante por ρ diferencial de volumen. Entonces, esto es ρ. La igualación la hacemos por deducción.
Sí, porque lo que, como tiene exactamente la misma forma, los términos equivalentes ¿Y representan las lo dos mismo. fórmulas las vamos a utilizar? Sí. Entonces, noten que la carga total, ¿cuál sería? La integral del sigma de polarización diferencial de superficie más la integral del rho de polarización diferencial de volumen. Pero, por supuesto, ¿cuánto debería dar esto? Si esta es la carga total de polarización. ¿Cuánto debe dar eso? Cero. ¿Cómo es la carga de cada dipolo? Igual. Son de igual magnitud, pero es Contrario. ¿Cuánto es la carga total de cada dipolo? Cero. Eso debe dar cero. Claro, eso es cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos esto, sigma es P.N y rho es menos divergencia de P diferencial de volumen. Si aplicamos a esto el teorema de la divergencia, ¿qué pasaría? Este lado se convertiría en menos Lo mismo que el otro lado. la integral en la superficie de P por P el campo por el diferencia de superficie. más esta otra integral aquí me falta el DS y esto da como cero, porque las dos integrales son iguales. Porque de un lado la que son iguales lleva la n y en el otro lado Es lo mismo, porque acuérdate que el vector DS claro. entonces es exactamente lo mismo. Ahora, realmente sabemos eso, hemos avanzado bastante en el estudio de nuestros materiales eléctricos. En nuestro material eléctrico, un material eléctrico neutro, la carga es cero, pero produce potencial. Esta ecuación, hasta el momento, nos permitiría el cálculo del potencial en puntos alejados. Ojo, ¿por qué en puntos alejados? Porque la contribución del potencial es mínima. Porque cuando utilizamos, para deducirla, usamos esta ecuación. Y esta ecuación, ¿de dónde vino? El potencial de un dieléctrico alejado, un dipolo alejado. Entonces, esta ecuación, hasta el momento, ojo, Solo se aplica para alejado. solo para alejado. Vamos a ver de un rato La misma versión pero para los. la misma versión para puntos que no están alejados. Entonces, noten que ya sabemos entonces algo importante. La carga total de polarización va a ser cero, pero la carga se redistribuye. Entonces, debido a quién, nos encontramos con un problema, se redistribuye debido al campo. Entonces, el vector de polarización realmente puede ser función del campo y es un problema grave. Así. Que ahí se pone que el vector de polarización como si fuera unitario. Eso es así. No. Ah, y arriba también, sí. Sí, aquí un error. Entonces, vean, tenemos entonces lo siguiente. Hay dos fórmulas para calcular entonces el potencial. Una es esta. Y otra dan los mismos resultados. Si alguien supiese cuál es el valor del vector de polarización, puede calcular el potencial debido a él con esta fórmula. Pero muchas veces nosotros lo que conocemos son las densidades de carga volumétrica y superficial. Profe, dijo que esto es para puntos alejados. Esta ecuación la estamos deduciendo parcial de carga. O sea, Entonces, esta fórmula hasta el momento tiene la limitación que el punto debe estar solo es alejado. para puntos Sí, pero Y ya vamos a aquello- quitar esa limitación. ¿No? Ah, Entonces, pero esta es válida para todos los puntos.
que esta es con la, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, P chiquita y esta es con P mayúscula. No, las dos son, aquella es con P minúscula que es para el momento dipolar. Esto, ese momento dipolar nos llevó a que podemos definir el vector de polarización. Pero, cuidado, podemos utilizar las dos fórmulas para calcular el potencial de un material eléctrico. La diferencia sutil es que hasta el momento esta la estamos deduciendo a partir de los potenciales debido a dipolos alejados. Estamos usando el potencial de dipolos alejados, nada más. Y que aquí uso el vector de polarización completo y aquí uso las densidades de polarización. Ahora, vamos a tratar un caso interesante que tiene que ver con lo siguiente. Esto ya lo vimos en una clase previa, pero lo vamos a volver a tratar. El campo eléctrico tiene una condición de frontera de las componentes tangenciales del campo eléctrico. Ahora, es interesante que notemos entonces lo siguiente. Ya tenemos algo de cómo calcular el potencial de velocidad eléctrica, pero en ambos casos se requiere de la polarización. Vamos a ver un caso especial que nos va a ayudar, porque ese tratamiento puede ser complicado por lo siguiente. El vector de polarización, ¿de qué depende? El vector de polarización es un campo, por lo tanto es función de la posición. Pero, ¿quién produce la polarización? El campo eléctrico. El campo eléctrico, Andy, perfecto. Entonces la polarización es en general un campo que es función del campo eléctrico. Entonces nos encontramos con una cosa extraña. Dentro del material eléctrico, parte de la polarización depende del campo eléctrico que haya en ese punto. Pero ese campo también va a depender de la polarización. Es decir, la polarización influencia el campo eléctrico y el campo eléctrico influencia a la polarización. Ambos son dependientes. Entonces tenemos un problema. O sea, que habría que tenerlo. Entonces, el problema es que por lo general no tenemos el control de todo. Nosotros como investigadores, los físicos o los ingenieros no tienen el control de todo. Entonces vamos a tratar de encontrar algo que nos ayude. Para eso, vamos a dar una versión de la ley de Gauss. Es igual a la carga neta encerrada dentro de esa superficie dividida entre si lo sucede. Entonces supónganse que tenemos un material eléctrico. Y externa es su cero. Y vamos a colocar dentro del dieléctrico unas cargas que no sean cargas polarizadas. Esas cargas que no son polarizadas le dimos un nombre. ¿Qué nombre le dimos? Las cargas que no son polarizadas, libres. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, una carga libre. Voy a llamarla Q1. Otra carga libre, cualquier función, lo que voy a hacer, ese número es mayor que 0, pero podría ser 0 en determinadas circunstancias. Entonces voy a poner 2 nada más. De hecho, en la presentación creo que puse 4. Se puede hacer con cualquier número. Cada una de estas carguitas tendrá una superficie. Y voy a tomar una superficie gaussiana que no sea la superficie S sub 0.
Una superficie gaussiana así. No es una superficie real del objeto, del material. Esto es una superficie totalmente dentro del material. Es eso. Ahora, ¿cuáles son las cargas que están encerradas dentro de esta superficie S? Tal. Acuérdense que es un material dieléctrico, entonces tiene cargas de polarización. ¿Dónde están las cargas de polarización? Están distribuidas en superficies y volumen. ¿Cuál es la superficie que me interesa aquí? S1, S2 y S. ¿Cuál de ellas debo tomar? S1, S2 y S. ¿Cuál de esas tres tomo? Acuérdense que son superficies reales del objeto. ¿Cuál es la superficie real del objeto que es el material eléctrico? No, la superficie gaussiana. Solamente S1 y S2, porque esto es una superficie ficticia, no es una frontera real. ¿Y qué otras cargas de polarización debo tomar en cuenta? ¿Qué tomamos en cuenta este término fatal? En el segundo también. La volumen. La volumétrica. Recuerden que la ley de Gauss le interesa toda la carga que esté dentro. Si dentro hay un volumen, puede haber una carga volumétrica. Pero que arriba dice carga neta dentro de la superficie. Dentro de la superficie, esa es la superficie que estamos usando. El volumen que debo utilizar, no sé, aquí tengo que tomar en cuenta que si este volumen es V sub 0, el volumen total, sería V sub 0 menos los volúmenes ocupados por las cargas. Tenemos entonces algo importante. Acuérdense, ¿quién es? ¿Cómo se calcula esta integral? Sigma de polarización, ¿cómo es? P punto N. Y rueda de polarización menos divergencia de P. Cuidado, importante. N calcular la superficie y sale el eléctrico, es decir, del volumen hacia afuera. Por ejemplo, en esa superficie, N hacia dónde iría? N iría hacia dentro de la carga, porque es perpendicular a la superficie y sale del material eléctrico. En esta otra superficie, que no la estamos tratando ahorita, ¿cómo sería N? Perpendicular a la superficie y sale del volumen. Que siempre sale del material eléctrico. En este iría hacia dentro y en este hacia abajo, hacia afuera. Sale siempre el volumen del material eléctrico. El material eléctrico está contenido dentro de esta superficie, pero fuera de las carguitas. Ahora, si ya sabemos eso, podemos notar aquí algunas cosas importantes con estas ecuaciones. Por ahorita hacer un simple cambio. Q1 más Q2, ¿qué es? ¿Qué representa Q1 y Q2? Carga total. La carga total, pero ¿de qué tipo? Puntual. Libre. La carga total libre. Lo cero lo voy
hacia el otro lado, porque una constante. Las dos cargas de polarización. Ahora, vamos a tratar este tema. La integral S1 más S2 se convierte en esta. Podemos aplicar el teorema de la divergencia. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? Esta integral en esta superficie cerrada la puedo convertir en qué cosa? Una superficie de volumen. La integral de volumen. De invertirla. ¿De quién? De la divergencia de. Profe, ¿y por qué ahí ese, nunca me acuerdo el nombre, el triangulito tiene el prima? Porque ahí lleva el prima. ¿De quién? Ahí, los que coloco porque llevan el prima. Porque los volúmenes no. ¿Verdad que? El volumen Pensaba que siempre era porque era del prima. Entonces, ahora acuérdense lo siguiente. Aquí tengo que tomar en cuenta cuál es superficie. Toda la superficie, el volumen que está contenido entre ¿dónde y dónde? Aquí tendría que tomar en cuenta todos los volúmenes en la zona S1 y S2. ¿Cuál volumen debo tomar en cuenta allí? Tomar en cuenta son los volúmenes contenidos Dentro de la superficie. dentro de esta superficie y los volúmenes contenidos dentro de esta superficie son los que nosotros habíamos llamado B sub 1 y B sub 2. Ahora, vean, ¿qué pasa entonces si sumamos esta integral con esta otra? Que esto es B sub 0 menos el volumen, y esto es solamente ese volumen. ¿Qué pasaría entonces cuando lo sumemos? Solamente de los volúmenes de las cajitas, pero el volumen total no. Entonces, llegamos a esto. Noten algo importante. B sub 0 y S, ¿qué son? Aquí nosotros podemos definir justamente que si le quitamos a esa cantidad y le aplicamos a esto el teorema de la divergencia, queda esto a lo siguiente. Que tenemos una ecuación interesante, porque esta cantidad es el flujo. Aquí me faltó el diferencial de superficie. Es el flujo, pero de un vector que depende solamente de las cargas libres, no depende de la depolarización, y la depolarización cambia según el campo. Entonces, este vector va a ser un vector importante que nos va a ayudar. Vamos a darle nombre a ese vector. ¿En qué unidades va a venir el desplazamiento? La misma unidad de B. Y la unidad de P la vimos no hace mucho. ¿En qué unidad viene P? Metro cuadrado. Ahora, esta ecuación en función del vector D es tan importante como para darle nombre. Del vector de desplazamiento. Noten que el vector de desplazamiento le interesa solamente las cargas de qué tipo? Libre. Bien, aquí tenemos entonces tres tipos de cargas. Estas cargas son las cargas libres y
¿Quién se encarga de eso? El vector de desplazamiento. También tenemos la carga de polarización. ¿Quién se encarga de la carga de polarización? El vector de polarización. Y si una carga es una carga cualquiera, ¿quién se encarga de ella? El campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es producido por cualquier tipo de carga. El vector de polarización es producido por las cargas de polarización. Y el vector de desplazamiento es producido por las cargas libres. Esta densidad de cargas libres vamos a asociar con una densidad volumétrica. Si hacemos esto, podemos calcular entonces todo en función de esa densidad volumétrica. Bien. No sé qué me equivoqué. Libre es aproximadamente igual a esa cantidad. Y podríamos entonces decir que la densidad de cargas libres es aproximadamente igual a la integral del flujo del desplazamiento por unidad de volumen. Pero el flujo por unidad de volumen para volúmenes pequeños tiene nombre. Es muy pequeño, la densidad de las cargas libres es igual a la divergencia del vector de. Profe, por ande la fórmula de arriba del... Que ya tenemos algo importante, ya podríamos decir algunas cosas sobre nuestro problema, que es el determinar cuál es el campo. ¿Quién nos va a ayudar muchas veces? El vector de desplazamiento. El desplazamiento va a ser la ayuda para nosotros. ¿Cuál es la causa del desplazamiento? Las cargas libres. El vector de polarización tiene un problema, que es que la carga de polarización depende del campo eléctrico. Y el campo eléctrico depende de la carga de polarización y cualquier otro tipo de carga. Por lo tanto, es más difícil encontrar el vector de polarización que el vector de desplazamiento. Y el campo eléctrico va a estar vinculado con ellos, pero hay una relación entre ellos. Es eso. Entonces, en la próxima clase vamos a ver la relación entre estos vectores y vamos a definir lo que van a ser los distintos tipos de materiales. Vamos a hablar de materiales homogéneos, materiales isotrópicos, materiales anisotrópicos, los famosos materiales lineales homogéneos isotrópicos, y vamos a hablar de los